Doctor Luis Honorio, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches con todos los que están presentes en la presente reunión. Como estamos acostumbrados ya, la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia y Desastres, en su programa científico docente, ha previsto esta reunión de hoy día sobre ventilación mecánica en pacientes con COVID. Tenemos un invitado de lujo, es el doctor Armando Sánchez de México, de quien hará su presentación el doctor Moisés Torres. Yo, por mi parte, agradezco muchísimo a todos los interesados de la sociedad y a invitados de fuera por estar presentes en nuestra reunión. Esta va a ser, creo yo, una interesantísima disertación. Estaremos todos atentos. Por mi parte, buenas noches y adelante, doctor Moisés. Muchas gracias, doctor. Ante todo, queremos dar gracias a la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, representada por el doctor Luis Honorio Arroyo como presidente, al doctor Luis Valle como vicepresidente y a todos los que se encuentran en la plataforma. De manera especial, hoy nos reunimos para ver, como se menciona, el tema estelar, que es la ventilación mecánica en COVID-19, por lo cual contamos con un gran especialista, que es el doctor Armando Sánchez Calzada, especialista en medicina de urgencias, Hospital Juárez de México, subespecialista en medicina crítica del complejo médico ABC, adscrito a terapia intensiva del Centro Médico ABC, y un máster en ventilación mecánica del Hospital Clínicas en Sao Paulo, Brasil, 2017. ¿Qué más que decir del doctor? Le doy el pase y muchísimas gracias. Adelante, doctor. Puede compartir Hola, su pantalla. buenas noches. Me avisan si vemos la pantalla. A ver. ¿Se ve? Ahorita le van a permitir dar listo. Se observa muy bien, doctor. En modo diapositiva lo podemos observar. Ok. Bueno, pues buenas noches, agradeciendo la oportunidad de compartir esta experiencia de un conocimiento nuevo que, si bien no teníamos pensado la magnitud que nos íbamos a enfrentar, el médico de urgencias evalúa pacientes día a día, y la decisión de decidir entre intubar al paciente, mantenerlo en el servicio de urgencias, en qué momento lo voy a intubar y en qué momento voy a iniciar la ventilación mecánica, y que esta ventilación mecánica sea protectora y que le brinde seguridad al paciente. Es importante contar con que el médico de urgencias carece de recursos en su servicio, y me refiero a recursos en el tipo invasivo en el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Como siempre yo les comento a mis residentes, el diagnosticar una insuficiencia respiratoria puede ir desde la clínica, pero las guías nos dicen que lo tenemos que hacer con un estudio gasométrico. En algunas cuestiones es un poco discutido, dado que se comenta que esa es una maniobra de tipo invasivo, el llegar a tomar una gasometría arterial. A veces, si no hay tanta experiencia, el tomar la gasometría arterial puede ser un poco complicado, pero la definición de insuficiencia respiratoria nos marca una gasometría para ver una relación, una determinación de la PO2 menor de 60 y una determinación de nuestra PCO2 por arriba de 45. Una vez que yo realicé en el servicio de urgencias esta determinación de la gasometría, ¿qué hago? ¿Qué interpreto? La pulsioximetría me dice que tengo una saturación de 80, una PO2 de 50. ¿Ahora qué hago? El médico de urgencias debe de pensar en estos 6 componentes de qué está llevando a la hipoxemia a este paciente. Dentro de las causas de la hipoxemia tenemos que puede ser desde disminución del aporte, alteraciones en BQ, difusión, hipoventilación, cortocircuitos y un sexto que consideramos el gasto cardíaco. Siempre que tenemos una saturación periférica de oxígeno, nos obliga a pensar cómo vamos a abordar esa hipoxemia. Y en este caso, en la enfermedad por COVID-19, si bien empezamos a abordar esta enfermedad con un SDRA clásico, sin embargo, poco a poco se ha ido aclarando esta patología. Ahora podemos entender que uno de los mecanismos de hipoxemia que cursan estos pacientes en una fase que los pacientes cursan con un estado hiperdinámico es un mecanismo de difusión.
Sabemos en la fisiología normal que 3/4 partes de segundo va a permanecer el eritrocito a nivel del alveolo y que esto le va a favorecer, le da un intercambio gaseoso. Pero si en un paciente con COVID está en un estado hiperdinámico donde la frecuencia cardíaca esté elevada, este va a ser un factor que va a determinar y que va a contribuir a la hipoxemia. Si bien recordar que no es el mecanismo principal de hipoxemia, pero puede contribuir a que disminuya la saturación periférica de oxígeno. Otro de los factores que, si bien la fisiopatología de la infección por COVID nos dice que hay un daño endotelial exagerado y este daño endotelial predispone a coagulopatía, a trombosis y que se han visto casos y en nuestra experiencia en Centro Médico a veces vemos que los pacientes tienen cuadro de embolismos y estos embolismos a nivel pulmonar pues se puede reflejar como un embolismo pulmonar y esto nos va a condicionar una alteración en la ventilación, perfusión y va a ser otro de los mecanismos que esta enfermedad puede conducir la hipoxemia. Entonces, recordar que el mecanismo de ventilación-perfusión lo dividen en dos, menor a 1 o mayor a 1 si esto es hasta el infinito. En dado caso de que la tromboembolia pulmonar altere y contribuya como mecanismo de hipoxemia, se va a ver reflejado en mayor al infinito o mayor a 1. Dentro de otros de los componentes que hemos visto que condicionan la hipoxemia en estos pacientes y sobre todo en pacientes que ya tenemos bajo ventilación mecánica y que siguen hipoxémicos, nos obliga a evaluar el gasto cardíaco siendo uno de los mecanismos de falla cardíaca. En la experiencia que llevamos desde el 16 de marzo en una unidad de terapia intensiva del Centro Médico ABC, donde tengo la fortuna de trabajar, tenemos incidencia de disfunción miocárdica, incluso de síndromes coronarios agudos presentes en el enfermo con COVID-19. Entonces, el gasto cardíaco sería otro punto que tendríamos que determinar cuando evaluamos la hipoxemia en estos pacientes. Pero la parte principal que nos importa ahora cuando vamos a ventilar los pacientes con COVID-19 es la presencia de cortocircuitos. Y en el momento que iniciamos este camino que, como comentábamos hace rato, vamos en la mitad del camino, en donde todavía no se esclarece cómo podemos abordar este tipo de pacientes. Pensábamos, imaginábamos que el paciente se comportaba como un síndrome de distrés respiratorio clásico y que el principal mecanismo de hipoxemia iba a corresponder a la presencia de cortocircuitos, teniendo en cuenta que esta patología iba a tener una alteración a nivel de la membrana del alveolo, que nos iba a tener una fuga capilar, alteración en el intersticio, alteración en la permeabilidad capilar y a esto la formación de microtrombos iba a permitir un incremento de los cortocircuitos. Y esto en el taller gasométrico que se realice, que a lo mejor para el médico urgenciólogo no es tanto práctico realizarlo dada la carga de trabajo, pensamos que uno de los mecanismos de hipoxemia es cortocircuito. Y si bien todos los mecanismos de hipoxemia que nosotros tenemos van a responder a la administración de oxígeno, el cortocircuito, el shunt, no va a responder clásicamente a la administración de oxígeno, que es algo lo que lo caracteriza. Porque si tenemos infiltrado el endotelio, si tenemos infiltrado el intersticio, si tenemos alterada la membrana del alveolo, va a generar una inflamación y esto, aunque nosotros le administremos oxígeno, prácticamente no va a mejorar la hipoxemia. Esto sería una indicación de nosotros administrar presión, que sería el uso de la ventilación mecánica invasiva, prácticamente garantizar una apertura de los alveolos. Es por ello que tenemos que ir indagando todos nuestros mecanismos de hipoxemia y en esta imagen pues podemos realizar una comparación. Y si yo si algo cuando les explico a los residentes es todos los mecanismos de hipoxemia nos van a responder al oxígeno, pero va a haber uno que no nos responde y eso es el cortocircuito. Si no nos responde a la administración de oxígeno, pensemos en ese mecanismo de hipoxemia y pensemos que el paciente va a requerir ventilación mecánica, que necesita garantizar que nosotros abramos esos alveolos. Y en el servicio de urgencias o en el piso que nosotros nos encontremos, debemos de evaluar si algo en toda esta travesía de identificar a los pacientes cuidamos es la frecuencia respiratoria, porque el paciente con COVID-19 tiene una propiedad de una distensibilidad a nivel pulmonar prácticamente incluso normal, pero las frecuencias respiratorias incrementadas con ese volumen corriente tan alto puede ser el principal factor que detona las lesiones. Por eso
que pacientes con frecuencias respiratorias elevadas debemos de tener cuidado, identificar a ese paciente cuando ya le administramos, como comentábamos, a la administración de oxígeno y la saturación no sube, o que vemos que clínicamente tiene un incremento del trabajo respiratorio o que el paciente tiene franca disnea. Ese paciente habría que considerar la ventilación mecánica de tipo invasivo. Si bien hay sesiones y hay artículos que demuestran el uso de ventilación mecánica no invasiva, está justificado. En mi experiencia hemos utilizado el índice de ROX y esto con el uso de puntas de alto flujo y nos ha tenido buena respuesta. Los evaluamos con el índice de ROX, el uso de cánulas de alto flujo y hemos tenido respuestas favorables en pacientes que ingresan y que los tenemos con un síndrome de estrés respiratorio, pero de una forma leve, incluso moderada. No así el manejo cuando nosotros diagnosticamos un síndrome de estrés respiratorio severo que tendría la indicación automática de ventilación mecánica y que el retraso de la ventilación mecánica en estos pacientes no está justificada y que se ha demostrado que incrementan la mortalidad en el retraso de la ventilación mecánica en pacientes con síndrome de estrés respiratorio severo. La historia de COVID-19 obligaba a pensar cómo vamos a abordar estos pacientes y eran pocas las publicaciones, eran pocos los casos que veíamos, el ver una placa de rayos X con infiltrados bilaterales obligaba a pensar cómo voy a abordar este paciente. Lo abordo como un síndrome de estrés respiratorio normal, lo abordo diferente, son pacientes que me mantienen una buena distensibilidad, son pacientes que no responden adecuadamente a la presión positiva y esta imagen que les muestro es un estudio que se realiza para investigar qué voy a hacer con este síndrome de estrés respiratorio. Aquí los autores comentan que el síndrome de estrés respiratorio tenía características similares al de una neumonía y por COVID-19 y a los CIRAS que veíamos nosotros intrapulmonares y extrapulmonares y que compartían ciertas características, pero que había un punto en el que no cuadraba toda la patología que nosotros manejábamos y esto era en la cuestión de la distensibilidad del pulmón, en la cuestión de que había pacientes que no respondían adecuadamente al uso de la presión positiva. Si bien el artículo nos marca que todos los primeros pacientes que habían evaluado respondían y tenían una buena mejoría cuando nosotros les administrábamos las medidas de protección alveolar habituales, es decir, pacientes que aquí observaron que les iba mejor a los pacientes que manejaban volúmenes corrientes bajos, que manejaban incluso PIPs altos y que mantenían una presión meseta adecuada y que mantenían una presión de conducción. Entonces, con esta parte iniciamos este manejo de la ventilación mecánica, que puede ser una enfermedad que la podemos manejar como un síndrome de estrés respiratorio habitual. Y el hablar de un síndrome de estrés respiratorio habitual nos obliga a llegar a la definición de Berlín, que si bien es el último consenso que tenemos para identificar, y aquí en la identificación del síndrome de estrés respiratorio del adulto, veíamos en las presentaciones anteriores que el síndrome de estrés respiratorio del adulto y que llega un paciente con hipoxemia, nos obliga a ver los mecanismos que van a llevar. Si bien esta es la tabla donde evaluamos el síndrome de estrés respiratorio en leve, moderado y severo en la relación PO2-FIO2. Aquí algo muy importante y que es un capítulo del libro del doctor Pinsky, que el capítulo se llama la expresión de un modelo matemático. Él nos comenta que el medir esta relación no es una relación lineal, es decir, que si nosotros no podemos medir una relación PO2-FIO2 con un FIO2 al 50, al 60, porque sería como una estimación. El doctor Pinsky menciona que se aconsejaría el poner al paciente unos 5 o 10 minutos a lo mejor con FIO2 al 100% y tomar la gasometría para llegar a la definición de nuestra relación PO2-FIO2. Esto no quiere decir, y aclaro, que los pacientes deben de estar con FIO2 elevados. El FIO2 elevado solamente sería para como que evaluar y diagnosticar la relación PO2-FIO2, dado que si nosotros mantenemos un paciente con FIO2 elevados, vemos que el FIO2 elevado va a generar
desnitrogenación del paciente y esto condiciona mayor número de atelectasias. Sin embargo, en la experiencia personal y en unidad de terapia intensiva donde trabajo, ponemos a los pacientes con FIO2 al 100%, medimos la relación PO2-FIO2 y regresamos al FIO2 habitual que teníamos en los pacientes. Esto nos ayuda a clasificar de 300 a 200 algo leve, de 200 a 100 moderado y menos de 100 severo, ¿no? Y de esto partimos a que ya tenemos la identificación de un síndrome de distrés respiratorio. Y ahora, ¿cómo voy a ventilar o qué voy a ventilar? Si bien aquí vemos una alteración o un conjunto de relación que hay entre la resistencia y la distensibilidad que nos van a condicionar algo que se llama la ecuación del movimiento, y algo de los factores que observábamos después en los pacientes con COVID-19 era la distensibilidad. La distensibilidad, había un patrón que preservaba la distensibilidad y había un patrón que no la preservaba. Es por eso que en estudios recientes separan dos modelos de pacientes con COVID-19. Cuando nosotros ventilamos al paciente, debemos de tener la certeza que algo muy importante manejar en el ventilador y sobre todo en la ventilación controlada por volumen va a ser el ajustar adecuadamente el flujo, y que el flujo nos vamos a topar con un flujo que va a ser turbulento y un flujo que pues puede ser laminar, y esto nos condiciona la distensibilidad y las resistencias a la ecuación del movimiento, que van a tener dos constantes, unas constantes resistivas y unas constantes elásticas del pulmón, que van a intervenir el flujo, las resistencias de las vías aéreas, el volumen circulante y la distensibilidad que va a tener ese pulmón. Y con eso vamos a diseñar la ventilación mecánica. Nos va a permitir entender todas las medidas de protección alveolar que le vamos a brindar a nuestro paciente. Ya que nosotros intubamos a un paciente con COVID-19, si tenemos un técnico de inhaloterapia o incluso nuestro médico interno, nuestro médico en residente nos preguntaría cuál sería el PIB mínimo en lo que le tengo que poner al ventilador, y algo que siempre se ha tocado en tema, ¿no? No hay PIB fisiológico, no tenemos PIB fisiológico, pero si bien sí hay una presión de apertura alveolar habitual, que la bibliografía lo recomienda de 3 a 5 centímetros de agua, y hay una presión de cierre. Por más que nosotros le metamos presión a ese alveolo no se va a abrir, se va a sobredistender, y en lugar de mejorar la oxigenación, la va a empeorar, que es el fundamento de cuando nosotros hablamos de PIB, de la curva presión-volumen. ¿Qué nos importa en el paciente en el pulmón del paciente con COVID? ¿Las zonas de colapso o las zonas de sobredistensión? Prácticamente las zonas de sobredistensión son las que nos tendrían que importar más, que el paciente no esté sobredistendido. ¿Y esto por qué? Porque nos va a generar alteraciones hemodinámicas, dado que es una patología que, como ya hemos comentado, genera un daño endotelial. Y esta sobredistensión va a afectar principalmente la vasculatura pulmonar y nos va a generar un incremento de las resistencias. Diversos estudios en el abordaje del SIRA han determinado si a estos pacientes los manejamos con con PIBs altos y PIB bajos, y que esto nos garantice el mayor porcentaje de alvéolos adecuadamente, digámoslo, abiertos y no sobredistendidos y no colapsados. Y si bien los estudios que han salido respecto a la modificación del nivel de PIB entre si le pongo al paciente con SDRA un PIB alto o un PIB bajo, todos aconsejan y concluyen que los pacientes con SDRA leve tendrían que ser manejados con cautela. El leve, no que no entrarían a un grupo de un síndrome de distrés respiratorio. Le voy a manejar PIB altos a un síndrome de distrés respiratorio que tiene una PO2 de 240. A ese tendríamos que evaluar qué PIB le toca dependiendo del método de titulación del mismo. Sin embargo, pacientes que van a tener un síndrome de distrés respiratorio moderado a severo, a este paciente el nivel de PIB alto le va a ir mejor que el paciente que manejarlo con PIB bajo. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que impacta directamente sobre la mortalidad, pero manejar PIB altos a todos los pacientes por el simple hecho de que tengan síndrome de distrés respiratorio moderado y severo,
pues sería como indicar una receta de cocina y evidentemente no sería así. Sí está aconsejado el nivel de PIB altos, pero tenemos que considerar la parte hemodinámica. Si la parte hemodinámica me lo permite, a final de cuentas voy a manejar esos pacientes con PIB altos. Y estas cuestiones de PIB altos, la parte hemodinámica se va a influenciar por el retorno venoso. Si bien una de las características que ha reforzado la mejoría de la mortalidad es mantener un balance negativo en estos pacientes, la administración de grandes volúmenes de cristaloides, el mantener un paciente con un balance positivo no le va a beneficiar nada a ese pulmón, sobre todo en la parte cuando estemos titulando el nivel de PIB. Si nosotros tenemos, más adelante vamos a ver la cuestión hemodinámica, pero tenemos que evaluar individualmente a los pacientes cuando titulamos el nivel de PIB. Tenemos que evaluar la oxigenación cuando modificamos el nivel de PIB y también tenemos que evaluar la presión de conducción. Cuando nosotros hablamos de administrarle PIB a un paciente, nos hace pensar en una imagen que es la espirometría. Si yo incremento nivel de PIB, voy a tratar de garantizar la capacidad residual funcional, lo que va a quedar al final de una expiración en ese alveolo. Y entonces, diversos métodos para la titulación de PIB se han descrito y actualmente el otro día un residente me preguntaba que cuál sería mi gol estándar para titulación de PIB. Le digo, pues mi gol estándar sería un método que no tenemos a la mano. Difícilmente en nuestros servicios de urgencias o en nuestros servicios de terapia intensiva, en nuestros servicios de hospitalización tendremos una tomografía por impedancia para determinar qué porcentaje tenemos de colapso y de sobredistensión. Sin embargo, existen métodos que nos permite evaluar la hemodinamia y nos permite valorar la oxigenación y la conducción. En esta imagen es una curva de presión-volumen en donde sería una forma habitual, si no es la recomendada, es una de las cuales se describen, en donde el incrementar niveles de PIB de una forma ascendente o el realizar un desescalonamiento de PIB de forma descendente para titular el nivel de PIB mediante dos puntos, el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, igualando que sería la parte de donde empieza la sobredistensión, el punto de inflexión superior, y que dentro de esta evaluación de la titulación de PIB tendríamos que evaluar nosotros la distensibilidad que tiene el paciente. Hay un artículo que nos marca de los niveles de PIB en COVID-19 en neumonía. Todos coinciden que nosotros en estos pacientes tenemos que evitar la sobredistensión. ¿Por qué? Porque el meter presión en una caja torácica nos va a generar un incremento de las presiones transpulmonares. Si nosotros nos excedemos de nivel de PIB, vamos a condicionar un incremento del espacio muerto, vamos a condicionar a una retención de CO2, hay un incremento en las resistencias vasculares pulmonares y sobre todo la interacción cardiopulmonar que puede condicionar inestabilidad hemodinámica en estos pacientes. Si bien la hipoxia consideramos que genera más hipoxia y esta hipoxia se debe a que el hecho de incrementar la presión y los radicales que se van a liberar en la hipoxemia van a generar vasoconstricción capilar pulmonar. Esa vasoconstricción capilar pulmonar nos va a dar más hipoxemia. Y en esta publicación vemos que la titulación del nivel de PIB la realizan, si bien con datos de identificación. Se llega, el paciente se intuba, evaluamos qué ARS tiene. Si tiene un síndrome respiratorio leve, entonces lo vamos a manejar con estandarización de PIB de 5 a 10 centímetros de agua y vigilar la sobredistensión. Si el paciente cae en un síndrome de distrés respiratorio severo a moderado, entonces tendríamos que evaluar, aquí nos aconsejan, si el paciente tiene potencial de reclutamiento, y existen múltiples conceptos de qué es el potencial de reclutamiento. En algunos comentan que sugieren una maniobra de reclutamiento que, si bien no están estandarizadas, incluso no están como tal establecidas, reclutar al paciente para ver si tiene distensibilidad y esta distensibilidad permita el incrementar el nivel de PIB. Entonces ellos comentan, si tenemos un paciente con SDRA
moderado o severo, vamos a considerar si le realizamos una maniobra de reclutamiento para ver si tiene potencial. Si bien no es lo indicado, pero sería un método que nos permita un incremento del nivel de PIB, evaluando la distensibilidad que nosotros vamos a tener de nuestro pulmón, y si nosotros vemos que tenemos buena distensibilidad, nos mantenemos a lo mejor en el mismo nivel de PIB, pero si vemos que la distensibilidad cae, debemos de considerar una disminución de ese nivel de PIB porque estamos cayendo en sobredistensión de esos alvéolos, y que tenemos que identificar que el incremento excesivo de PIB incrementa el espacio muerto y se puede ver reflejado por una retención de CO2 y el paciente pues va a caer en acidosis respiratoria. Cuando nosotros metemos presión a ese pulmón, a esa caja torácica, debemos de tener en cuenta la parte hemodinámica, debemos de tener en cuenta el gasto cardíaco, cómo está nuestra precarga, cómo está nuestra poscarga. ¿Qué va a pasar si yo a un paciente le voy a meter presión? ¿Qué va a pasar con mi retorno venoso? ¿Y qué va a pasar con mi presión de mi aurícula derecha? Si bien la presión de la aurícula derecha, cuando yo le pongo presión, esa presión va a tener que aumentar. Pero si yo estoy con una precarga no garantizada, mi retorno venoso va a caer. Al caer mi retorno venoso y al tener un incremento de la presión de la aurícula derecha, me va a llevar a hipotensión del paciente. Esta hipotensión del paciente sería del punto A, nosotros intubamos al paciente, cae en un punto B, que sería la hipotensión. Como el paciente se nos hipotensa, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos dos maniobras. Una, le administramos líquido a esa hipotensión, que no es lo recomendable. La sobrecarga hídrica en estos pacientes no es adecuada, tendremos que mantener balances negativos. O le administramos uso de presorjaminas vasoactivas, llegamos a una estabilidad. Si nosotros tenemos una sobrecarga hídrica, tenemos un balance positivo y en algún momento nosotros tenemos la idea de progresar a ese paciente y le quitamos la presión positiva, vamos a generar un incremento en el retorno venoso, y quito la presión, me va a generar una disminución de mi aurícula derecha. Por lo tanto, el paciente se va a congestionar, va a generar falla. Es por eso que existen publicaciones en donde dicen que el ProBNP va a ser un factor determinante de fallo a la ventilación. Entre más BNP tengamos elevados, más va a ser la probabilidad de que ese paciente falle. Y es por eso, porque le quito la presión, disminuye la presión de la aurícula derecha. Y si está el paciente sobrecargado, voy a generar un incremento en el retorno venoso y congestiono al paciente. Ya que nosotros le incrementamos el nivel de PIB, pusimos el paciente con un nivel de PIB y que vimos que el paciente con ARDS moderado y severo se beneficia de PIB altos, debemos de evaluar nuestras curvas y nuestros bucles. En esta curva vemos que la presencia de autopIB, es decir, que el paciente no le permite expulsar toda esa presión y ese volumen, nos va a generar atrapamiento aéreo, y esto se va a condicionar como autopIB, y lo vemos aquí. La gráfica original debería de llegar hasta un punto de cero. Aquí vemos que no llega a un punto de cero, entonces tenemos aire atrapado, tenemos autopIB. Ese autopIB pues, nos puede llevar a una hiperinsuflación dinámica, definiendo eso como una alteración al nosotros estar teniendo atrapamiento, y que vimos las alteraciones hemodinámicas, puede generarnos alteraciones hemodinámicas esta hiperinsuflación. Los efectos del autopIB, evidentemente, ya los habíamos checado, nos va a reducir el retorno venoso, va a aumentar las resistencias vasculares a nivel de pulmonares, que esto nos hablaríamos de un incremento en la poscarga del ventrículo derecho. Es por eso que tenemos que evaluar que el paciente, cuando le colocamos un nivel de PIB, no nos genere autopIB y que esté hemodinámicamente estable. Por lo tanto, también va a haber alteraciones en la presión de conducción, y también podemos tener la presencia de sincronías. Dentro de todo este abordaje que ya vimos, que llega el paciente, evaluamos, lo diagnosticamos, le ponemos presión positiva, ahora una de las medidas que si bien ha salido es la presión de conducción. El doctor Amato, pues bueno, hace un estudio en donde evalúan la presión de conducción, la presión platón menos el nivel de PIB, y esto aconsejaban que el nivel de PIB menor de 15 iban a impactar directamente en los pacientes, y lo definimos un driving pressure, que sería una presión platón menos el nivel
que nosotros tenemos de PIB, y esto lo aconsejable, el primero habíamos dicho que era 15, después ahora consideramos que lo debemos de mantener en 13 y lo tomamos como una medida de protección alveolar. Después, ya que vimos que el síndrome de distrés respiratorio por COVID-19 se veía como hacia dónde voy a ir, sale este estudio del doctor Marini y el doctor Gattinoni, en donde ellos ya determinan dos tipos de comportamiento pulmonar que presentaban estos pacientes y los definían con dos patrones: un patrón que iba a conservar la distensibilidad y que iba a permitir la expansión y que iba a permitir volúmenes corrientes incluso elevados, y un patrón que tiene que tener la característica de que se comporta como un síndrome de distrés respiratorio habitual, es decir, que la distensibilidad iba a estar caída, que van a ser pacientes que van a responder a una manera habitual de administración de nivel de PIB. Entonces ahora vemos que si bien tendríamos que individualizar la ventilación mecánica a estos tipos de paciente, un paciente que a lo mejor predomina el edema intersticial y un paciente que a lo mejor predomina la presencia de cortocircuitos, de colapso alveolar, a uno que a lo mejor le tengo que administrar PIB altos y a uno a lo mejor que tengo que ser más cauteloso con el nivel de PIB, dado que puede predominar su mecanismo de hipoxemia, ventilación, perfusión, más que en cortocircuito. Entonces aquí aparecen ya en toda esta evolución la tipificación de los tipos de manejo de pulmonar. Cuando nosotros hablamos a nivel de ventilación, recordamos la parte de anatomía y la parte de fisiología pulmonar y nos lleva a ver las zonas de West. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con síndrome de distrés respiratorio moderado a severo, cuando nos reportan la gasometría, vamos a ver que aquí el paciente puede tener una relación PO2 FiO2 menor a 150, a pesar de que ya le inicié los volúmenes corrientes, ya le inicié la titulación de PIB, ya estandaricé la presión meseta y estandaricé la driving pressure, pero todavía ese paciente tiene una saturación, una relación PO2 baja, o a lo mejor no conservo meseta, o a lo mejor no conservo driving pressure. Me lleva a pensar que hay zonas dependientes pulmonares que esto las tengo que favorecer volteando al paciente. Es aquí que nace se crea la idea de pronar a los pacientes, tratando de manejar esas áreas que, si bien los grandes vasos, el corazón, todo el mediastino van a impactar directamente en esa parte y lo va a hacer tendencia a colapsar. Entonces ahora pacientes con relación PO2 de menos de 150 voy a manejar ventilación en posición prono, y esto es ampliamente recomendado, y incluso hay situaciones que recomiendan ciclos periódicos. Las guías que determinó la Organización Mundial de la Salud, publicadas el 27 de mayo, dice que aconseja a pacientes y es recomendable el uso de ventilación en posición prono en pacientes que daban ciclos de 12 a 16 horas con pacientes con síndrome de distrés respiratorio severo. La campaña Surviving Sepsis de COVID-19 recomienda el prono de 12 a 16 horas en pacientes con SIRA o SIRPA moderado a grave bajo ventilación mecánica de tipo invasivo. El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España dice que pacientes con relación PO2, FiO2 de 150, por lo menos les tenemos que dar 16 horas de ventilación en posición prono. Y hay recomendaciones italianas que nos dicen que hasta 7 ciclos de ventilación en posición prono podemos darles a estos pacientes. La eficacia de la ventilación en posición prono en la evolución de acuerdo a la toma inicial de la gasometría, a los 10 minutos, a los 30 minutos. Si bien este estudio identifica la posición prono, incluso en pacientes que no tienen ventilación mecánica invasiva, en pacientes que tienen las puntas nasales de alto flujo, y que este estudio marca 3 parámetros principales, que los vigilaron con saturación periférica de oxígeno, los saturaron con frecuencias respiratorias y los vigilaron con índice de ROX, que sería el índice para evaluar la eficacia de las puntas
puntas de alto flujo, y vemos aquí que la saturación periférica no cambia respecto del minuto 10 al minuto 30 en los pacientes que pronaron. En los pacientes que no pronaron, pues prácticamente no hay ningún efecto mantenerlos en posición supina. La frecuencia respiratoria en estos pacientes que pusieron en prono con puntas nasales de alto flujo, vieron que después del minuto 10 la tendencia a la frecuencia respiratoria es a disminuir. Y como habíamos visto antes, prácticamente al paciente que tiene COVID-19 y que decimos la saturación periférica de oxígeno se mantiene limítrofe porque mantienen distensibilidades adecuadas y meten volúmenes corrientes incrementados, y esto le va a mantener una adecuada oxigenación limítrofe. Pero el hecho de estar disparando constantemente respiraciones hasta de 30 por minuto con volúmenes corrientes elevados va a ser lo que va a condicionar mayor daño pulmonar. Por eso aquí evalúan pacientes con frecuencias respiratorias elevadas, y el índice de ROX no hay modificaciones después del minuto 10 al minuto 30. Es importante este estudio porque aparte le dan una identificación y un seguimiento con estudios tomográficos, y vieron que los pacientes que pronaban incluso con el uso de ventilación mecánica no invasiva mejoraban incluso en la tomografía. Y si bien el estudio comenta que tiene mejoría a nivel de la sobrevida en este tipo de pacientes. ¿Qué tengo que evaluar ya que tengo mi paciente ventilado? Si bien el paciente con ventilación en posición prono, también le tendría que evaluar el espacio muerto, y incluso la disminución del espacio muerto podría considerarse un dato de respuesta a esta ventilación en posición prono. Aquí lo ideal sería calcularles y medirles el espacio muerto con una capnografía en migasometría arterial mediante esta fórmula: la presión arterial de CO2 menos el exhalado entre la presión arterial de CO2, y evaluar la disminución en la respuesta de ventilación prono y la evaluación durante la ventilación mecánica. Si bien pues difícilmente tenemos incluso el software de nuestros monitores para la instalación de un módulo de capnografía. Y en la capnografía, pues, ¿cómo se considera? O sea, tiene una parte hemodinámica que nosotros evaluamos, y tiene la parte respiratoria. 2 ángulos, 4 fases, que si se desaparece mi ángulo alfa, es decir, la letra C que vemos en la imagen, pensaríamos incluso como un intensivista diría, tiene la presencia de espasmo, tiene algo que obstruye el flujo, sin necesidad a lo mejor de estar evaluando con un estetoscopio que el paciente tiene espasmo. Entonces, el uso de capnografía en estos pacientes sería ideal para la medición del espacio muerto, si bien no tenemos ese recurso disponible para todos nuestros pacientes, y mucho menos para una situación de pandemia. ¿Qué se propone en estos tipos de pacientes que, si bien los vamos a ventilar como un síndrome de distrés respiratorio del adulto, vemos que hay algo que nosotros tenemos que familiarizarnos? Es que toda nuestra unidad, ya sea de urgencias, de piso, de terapia intensiva, estemos familiarizados. Una de las preguntas que ustedes a lo mejor dentro de toda la evolución dirían: ¿qué método ventilatorio aconsejarían para manejar estos pacientes? No hay como tal un modo ventilatorio indicado en este tipo de pacientes, si bien sería un modo adecuado que toda la unidad de atención maneje, y esto es porque a lo mejor el turno de la mañana maneja uno, el turno de la tarde maneja otro, el turno de la noche maneja otro, y esos cambios de modalidades entre turno y turno se ven reflejados a lo mejor en el empeoramiento de incluso del paciente y de los datos que nosotros vemos. La homogenización de manejo ventilatorio sería lo ideal, que todos manejáramos al mismo nivel, que le diéramos seguimiento, y que las guías de SDRA comentan que la monitorización la tendríamos que hacer, reevaluar a nuestros pacientes cada 24 horas, ver en dónde estamos parados. Si ayer me entregaron un paciente con cortocircuitos de 30 y hoy lo encuentro con 40, pues a lo mejor con todo el entorno no va a ser un paciente candidato a una disminución del nivel de PIP, o a lo mejor si veo la placa de tórax
con incremento en los infiltrados o la parte hemodinámica o la parte infecciosa, eso nos va a ayudar a determinar bajo o no bajo el PIB o incluso incremento el nivel de PIB. Si bien dentro de todas las medidas que han apoyado las medidas de protección pulmonar, vemos que sin duda el manejar pacientes con ventilación mecánica, ocupemos el método o modo ventilatorio, el que sea, tenemos que garantizarle volúmenes corrientes bajos, de 6 mililitros por kilogramo de peso. Incluso algunos estudios nos obligan a llevar a pacientes, ventilarlos con 4 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué nos limita la PCO2? Y esto es, manejemos volúmenes corrientes bajos, enlazándolo con mi frecuencia respiratoria para que esto mantengamos un equilibrio entre el pH y el PCO2. Sin duda tenemos que medir a nuestros pacientes, tenemos que calcularles el volumen corriente a 6 mililitros por kilogramo de peso y monitorizar el pH. Después, dentro de todas nuestras análisis del manejo del síndrome respiratorio, tenemos que evaluar una presión plató, y la presión plató se aconseja que esta debe de ser evaluada o con una pausa inspiratoria, y esta pausa inspiratoria tendríamos que dar una medición de menos de 30 centímetros de agua. Incluso estudios recomiendan que mantener una presión plató por debajo de menos de 27 beneficiaría sobre todo a la parte hemodinámica del ventrículo del ventrículo derecho. Es por eso que la presión plató menos de 30 se convierte en una de nuestras medidas de protección alveolar. ¿Qué otra protección alveolar? Y bueno, dentro de todo este mensaje de cómo vamos a manejar nuestros pacientes, tenemos el uso de bloqueadores neuromusculares. Sí, está aconsejado el uso de pacientes con neuromusculares, bloqueador neuromuscular en pacientes que van a tener un SDRA severo, en pacientes que van a tener una relación PO2 menos de 150, sí va a ser aconsejable en las primeras horas, y nuestro pico máximo va a ser hasta 48 horas de bloqueador neuromuscular, con una media de 24 horas de llevarlo. En los estudios que se han realizado en todo el mundo aplican infusiones de citracurio, pero tendríamos que ver con qué tipo de relajantes contamos. Los niveles de PIB que aquí se manejan, ya habíamos comentado, pacientes con SDRA moderado a severo con enfermedad de COVID los tendríamos que manejar con niveles de PIB altos, y no así en el paciente que nos ingresa con PIB moderados o incluso con un patrón que tenga distensibilidades adecuadas y que nos permita un incremento en los volúmenes corrientes. Otra de las medidas que nosotros debemos de evaluar es nuestra presión de conducción, ya lo habíamos comentado, menor de 13. Dentro de todo el manejo de las guías que comentan de cómo tratar a un paciente con síndrome de distrés respiratorio, existen terapias de rescate cuando nosotros llevamos el paciente y que se va deteriorando y cae en un escenario severo. Uno de esos que mencionaban era la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, que pues bueno, se ve que no se aconseja, no estaría indicado, si bien en un contexto previo se tenía que las frecuencias respiratorias elevadas iban a permitir mantener unos volúmenes corrientes bajos, pero la tensión que se va a hacer al alveolo no recomienda como tal. Otra de nuestras medidas dentro de todo este entorno de gravedad que vamos viendo que el paciente con COVID-19 se puede ir presentando es la administración de óxido nítrico. Si bien la administración de óxido nítrico no es como una medida terapéutica, sería una medida de mantenimiento, y estaría indicada en esos pacientes que se van complicando, que tenemos con un síndrome de distrés respiratorio severo, y que solamente es una medida de soporte, no es una medida terapéutica, y que en estos pacientes con COVID-19 tendríamos que tener un punto especial. ¿Por qué? Porque estudios que manejan la administración de óxido nítrico determinan que hay alteraciones en la cuestión de los leucocitos, y que aparte tienen alteraciones en la agregación plaquetaria, recordando que dentro de toda la
patología del síndrome de distrés respiratorio, va a haber estados de hipercoagulabilidad, de trombosis, y que estos pacientes van a requerir una anticoagulación formal, y a eso le agregamos un óxido nítrico que nos puede alterar la agregación plaquetaria. Tendríamos que vigilar ahí la cuestión de la coagulación. Ya le pusimos PIB, ya le medimos un volumen corriente, ya medimos una presión plató por debajo de 30, ya garantizamos una presión de conducción, pero aún así el paciente sigue con una relación PO2 baja, entonces ya lo metí a posición prono, 16 horas, no mejora. ¿Qué voy a hacer? Dentro de las recomendaciones que aquí vemos, es pacientes con índice de oxigenación por debajo de 80 serían candidatos a considerar una realización de un ECMO. Los conceptos que tenemos que ver, que aquí en un apartado de todas las guías comentan ventilación controlada, ventilación en espontáneo en un paciente con síndrome de distrés respiratorio por COVID. No se aconseja el uso de métodos de ventilación espontánea en el paciente con patología aguda, en el paciente que nos va llegando a la sala de urgencias, o nos llega a piso, o nos llega a la unidad de terapia intensiva, no están comentados. Vemos ahí las imágenes que vemos la diferencia de gráficos que podemos ver en nuestro ventilador, en una ventilación controlada, en una ventilación asistida, en una ventilación espontánea, cuando nosotros tenemos una deflexión negativa y que vamos viendo que tiene un decremento a diferencia de una ventilación que es controlada. Vemos aquí las fórmulas para la titulación del peso para diseñar el volumen corriente. Si bien dentro de la evolución y el mantenimiento y vigilancia del síndrome de distrés respiratorio debemos de evaluar las resistencias, que si bien esto lo podemos incluso darnos una idea con la simple capnografía, darnos una idea con la presión pico, que si vemos que nuestra presión pico está elevada, vemos que nuestro ángulo alfa de la capnografía se borró, vemos que el paciente tiene algo, o desde lo más frecuente que nos pasa, desde que el paciente puede estar mordiendo el tubo, un incremento en la secreción del tubo, que el tubo esté acodado, o que el paciente tenga broncoespasmo, que tenga un cuerpo extraño, estos serían indicaciones de medir las resistencias. Si bien las resistencias, pues bueno, vamos a tener que sería pasar a tener un paciente con ventilación controlada por volumen lo ideal para poder estandarizar el flujo, dada la fórmula que aquí vemos, que sería la diferencia de la presión pico menos la plató sobre el flujo, para que nos dé el resultado de las resistencias, y esto como monitorización solamente del paciente con ventilación mecánica. Dentro de todo el monitoreo que vamos a ver en nuestro ventilador, pues bueno, vemos la presión pico, que la presión pico pues sería la presión máxima registrada al final de una inspiración, y que esto tenemos que evaluarlo principalmente cuando pensamos de un paciente que tenga un problema de tipo obstructivo. La presión meseta, que era lo que habíamos comentado, que funciona como una de nuestras medidas de protección pulmonar, y a eso lo damos como con una pausa inspiratoria de 0.5 segundos. La distensibilidad que va a tener el paciente con síndrome de distrés respiratorio, sobre todo para la estadificación de qué tipo de comportamiento pulmonar va a tener, bueno, vemos que la tenemos que medir, y recordar que pues también el paciente va a tener una elastancia, que lo definiríamos como la propiedad que tiene el pulmón para regresar a su conducta habitual. Si bien los modos ventilatorios en pacientes con síndrome de distrés respiratorio son prácticamente solo el software que nos va a ayudar y que nos va a formar el ventilador para diseñar la ventilación del paciente con COVID. Recordar que el médico de urgencias va a ser la diferencia, o el médico de piso o el médico intensivista, del ventilador, y no la imagen así de tengo un ventilador mecánico, el paciente se va a salvar de COVID. No, solamente el recordar que el ventilador es un software que nosotros vamos a diseñar para ajustar todas las medidas de protección alveolar. Si bien esta programación nos lleva a pensar que todo software y todo modo ventilatorio va a tener fases, una fase de inspiración, una fase de expiración, dónde se va a iniciar el disparo, qué lo va a limitar, qué lo va a ciclar.
Nuestro ciclo respiratorio, pues conocemos que sería una parte de inspiración, una parte de expiración, 2/3 de expiración, 1/3 de expiración, y eso por las constantes de tiempo que necesita el pulmón para sacar todo el aire que va entrando al pulmón. Dentro de todo esto, vamos a ver que el paciente va a disparar la ventilación mecánica, y lo veíamos aquí que dispara, y el disparo inicia en 0. Esto quiere decir que es un modo que va a ser controlado. Debe de haber un límite, la presión ahí pico, algo tiene que limitar esa presión, y si bien debe de haber un ciclado, lo que nos va a ayudar a terminar nuestro ciclo de inspiración y que inicie nuestra expiración, que sería el concepto de la programación que nosotros le tendríamos que dar a nuestro ventilador. Tienen variables estos ventiladores, ¿sí? ¿Quién los va a disparar? ¿Quién los va a limitar? ¿Quién los va a ciclar? ¿Qué sensibilidad le vamos a dar a este tipo de ventilación? Como que vemos, solamente tendríamos dos opciones, un modo controlado por volumen y un modo controlado por presión, tomando en cuenta que en del síndrome respiratorio por COVID, no tenemos opción de poner un paciente con síndrome respiratorio severo con ventilación, presión, soporte, o incluso ponerlo en CPAP. Vemos aquí que nuestra curva presión-tiempo, nuestro ciclo respiratorio englobando, tenemos una fase de inspiración, las dos fases de expiración, que vamos a ver nuestra presión pico, nuestra presión plató, el nivel de PIB que nos va a ayudar a evaluar la compliance, y la pico y la plató que nos van a evaluar las partes de la resistencia que va a tener ese paciente, ese pulmón. Vemos que nuestra cuestión de flujo, tendríamos que diseñar el flujo necesario. Si nosotros metemos a una ventilación controlada por volumen, nuestro ciclo respiratorio lo tendríamos que ajustar mediante el flujo y mediante la frecuencia respiratoria. En esta imagen vemos que las dos opciones que se presentan en flujo, pues tenemos dos opciones. Una que va a ser cuadrada, que es un flujo constante que se observa en las ventilaciones controladas por volumen, y un flujo desacelerante que vamos a ver en ventilaciones controladas por presión. Tenemos dos modos que son los más habituales, los modos controlados sea por volumen, controlados por presión. Un modo controlado por volumen donde el flujo permanece de una manera constante hasta llegar a un volumen corriente determinado, y un flujo desacelerado que va a ser en un modo ventilatorio por presión. Si bien ventilación controlada por presión y ventilación controlada por volumen no va a tener ninguna diferencia significativa de que le vaya mejor o no, lo que le va a ir mejor es lo que le va a ir mejor al paciente es nosotros programar el software, programar nuestras constantes de tiempo, programar el volumen corriente, el PIB, para que nos dé nuestra plató, nos dé nuestra presión de conducción. Esto pues vemos aquí que sería la ventilación controlada por presión, que va a tener una limitación. Ahí vamos a limitar prácticamente presiones en todo nuestro ciclo de tipo respiratorio. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Si el respirador controla el volumen, nosotros vamos a controlar la presión. Si el respirador controla la presión, nosotros vamos a controlar el volumen. En la ventilación controlada por presión es el mejor modo para controlar la presión de la vía aérea. La ventilación controlada por volumen es el mejor método para controlar la presión transpulmonar. Otra de las monitoreos que nosotros brindaríamos aquí, tratando de englobar toda la cuestión de las resistencias, de las distensibilidades que tenemos, pues es hacer la medición del poder mecánico en este tipo de pacientes. Dentro de nuestras medidas de protección alveolar, vemos que debemos de evitar que el paciente nos caiga en asincronías, debemos de garantizar un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilogramo, debemos de garantizar una presión de conducción menor de 13, una presión meseta de 30, especialmente en 27, para no alterar una alteración hemodinámica del ventrículo derecho. Debemos de no dejar a los pacientes con FiO2 elevados, dado que esto nos condiciona la alteración en la desnitrogenización, y aparte nos va a condicionar a que incremento en las atelectancias, y vemos unas metas de saturación de 88 a 94%. Este último artículo, ya para terminar este inicio de la explicación de la ventilación mecánica, porque el tiempo pues es corto, vemos que
llama la atención cómo empezamos esta parte de averiguar el comportamiento de la ventilación mecánica en COVID, cómo empezamos un gráfico en la evolución del tiempo, cómo pensábamos que se podía comportar el síndrome de distrés respiratorio como habitual y que se puede presentar de una manera diferente y que ahora entendemos que el paciente con COVID se puede presentar de dos maneras, que usualmente pueden responder a ventilación en posición prono, pero también pueden no responder, que predomina ahí la cuestión de edema pulmonar, que va a haber consolidaciones, que va a haber un paciente con infiltrados y que nos va a llevar un edema intersticial y que puede predominar también, y que también puede haber incluso cascadas de citocinas, puede llegar a inflamación, puede llegar a fibrosis y puede haber alteraciones trombogénicos que pueden alterar este tipo de pacientes. ¿Qué podemos concluir? La ventilación mecánica tiene que ser individualizada en todos los pacientes. Todo paciente debe de ser individualizado. No hay un método, no hay un modelo que nosotros tengamos para diseñar la ventilación mecánica por COVID. Si bien las medidas de protección alveolar es lo único que ha demostrado disminución en la mortalidad asociada a lesión por el ventilador, disminución en todo el estrés que nosotros vamos a someter a este paciente. Terminaríamos. Bueno, sí, muchísimas gracias, doctor Armando Sánchez. La verdad, limitado por el tiempo, pero excelente su plática. Definitivamente es un gran reto el manejo del paciente en ventilación mecánica y la premisa que usted indica, ¿no? ¿Cuándo voy a realizar o voy a colocar en este procedimiento a mi paciente en la emergencia? Ante todo le agradecemos a los participantes de la plataforma que han sido muchos, la verdad. Vamos a limitar las preguntas y luego se las vamos a pasar al autor para que las que sobraran o restaran se las vamos a enviar individualmente. Una de ellas, doctor, es a todos los pacientes que ingresan y tienen indicación de ventilación mecánica, ¿se les prona? ¿Se les hace la pronación? En un 90% terminan en ventilación en posición prono en la experiencia que tenemos en Centro Médico ABC. Paciente que va a llegar con ventilación mecánica, solamente vemos que un 10% no cae en una relación PO2-FIO2 de menos de 150. Por lo general, el inicio de una media de relación PO2-FIO2 del paciente que ingresa son con relaciones PO2-FIO2 de 100, 130. Hemos tenido hasta relaciones PO2 hasta de 20 o 30. Entonces son pacientes que en automático llegamos y les ponemos en posición prono. Sin embargo, tenemos que tratar de optimizar primero el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, que aconsejamos que iniciemos la ventilación mecánica con 20 y de ahí empecemos a titular ya sea por presión, sea por volumen, mediante el flujo, mediante el tiempo inspiratorio, sea el caso. Optimicemos la presión meseta, optimicemos la presión de conducción. Si vemos que con eso no jala el paciente, lo tenemos que pronar. Un 90% termina en posición prona. Muchas gracias. Doctor, este mes ya va a terminar. Tenemos 6 días para dar un curso muy importante que es en Harvard, que es gratuito y en línea para todos los de la plataforma. Es un curso dirigido a cualquiera que esté relacionado al área de atención y sobre todo colocación paciente en ventilador mecánico. Y me trae a reflexión este punto porque hay una disquisición a este nivel en la información que nos brindan en esa plataforma. Gracias, doctora Natalie, por su pregunta. Definitivamente todos los pacientes que caen en el contexto de COVID no son los mismos. Hay muchos pacientes que ya tienen patologías crónicas, secundarias y presentan un retenimiento de autopip y les da el COVID e ingresan. ¿Qué maniobras se podría realizar para disminuir este autopip en estos pacientes, en las diferentes patologías de base de ellos? Evidentemente, dado que como veíamos nosotros que el atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación dinámica, nosotros realizamos primero disminución de la frecuencia respiratoria. Al disminuir la frecuencia respiratoria nos permite incrementar nuestra relación IE y prolongar el tiempo expiratorio a diferencia de la inspiración, y con eso vemos que incluso vamos a bajar frecuencia para hacer que nuestra curva llegue a cero. Eso sería nuestra primera maniobra.
Ok, doctor. ¿Y el volumen, alguna consideración? ¿Lo mantenemos o podemos bajarlo un poco? El volumen lo podemos bajar, pero la primera instancia es prolongar los tiempos de expiración. Ok, muchísimas gracias. Doctor, definitivamente nos encontramos aquí en México y la elección no nos hemos equivocado. Usted trabaja en dos lugares muy importantes, uno que es en el Centro Médico ABC, que es prácticamente para los que se encuentran en la plataforma, es una institución que tiene mucho recurso y afortunadamente, y también trabaja en el otro lado, ¿no? En el área donde los pacientes también cuentan con pocos recursos. Doctor, ¿cómo va las estadísticas en los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica? ¿Cómo va la mortalidad? Definitivamente no creo que haya una diferencia entre que se le brinde algo o no. O ¿cuánto es la mortalidad en este momento? Porque la premisa es que no entra ventilación mecánica porque la mortalidad es muy alta. ¿Es verdad eso, doctor Armando? Te podría dar unos datos que si bien no son exactos del Centro Médico ABC, en el cual nuestra mortalidad oscila del 1.5%. Esto si tú me comentas ahorita de que de la causa, sería porque individualizamos el manejo y llevamos el seguimiento en las 24 horas de ese paciente. Si tú me indicas por qué a lo mejor en el sector público nos encontramos con directrices, porque la experiencia del turno matutino puede diferir del turno vespertino y puede diferir del turno nocturno. Son diferentes a lo mejor puntos de vista de manejar la ventilación. Creo que el punto que nos puede ayudar a disminuir la mortalidad en todas las protecciones que nosotros debemos de utilizar de la ventilación es que todos dominemos a lo mejor el mismo modo ventilatorio y que todos le demos el mismo seguimiento a la ventilación y no hacer cambios abruptos en la ventilación de llego a mi turno y ya vi que la oxigenación está bien y le bajo el nivel de PIB, o veo que no me está respondiendo, que apenas no me está respondiendo y le incremento el nivel de PIB. Creo que eso en nosotros, en nuestro hospital, tenemos el 1.5 de mortalidad. Sí, eso es muy significativo, por eso quería saber su experiencia, porque lamentablemente en otros lugares la mortalidad es muy alta, pero cuando uno escucha esa cifra de 1.5, justo quiere saber cuál es esa receta y creo que concordamos con usted de que es el seguimiento estricto del paciente. Definitivamente hay un parámetro. Doctor, para ir en ese tema del seguimiento, han habido algunas estrategias que han sido las siguientes. Especialidades que cuentan con este bagaje y sobre todo estar ahí el día a día en el ventilador mecánico, hacer como una red o una espina de pescado o como un árbol, tratando de ver que otras especialidades también tengan y sean dirigidas por estos especialistas para poder hacer mayor cantidad de personas y sea algo parametrado. ¿Alguna experiencia con respecto a este punto, doctor Armando? Sí, si bien dentro yo lo puedo decir ahora como intensivista, alguien que a mí me sirve en la unidad de terapia intensiva sería el médico internista que tiene la formación de un piso donde ve ventilación mecánica y de un médico urgenciólogo que ve la ventilación mecánica en su sala de urgencias. Yo en la primera especialidad la realicé en el Hospital Juárez de México y allí en urgencias veíamos ventilación mecánica y el internista sabía ventilación mecánica. Entonces creo que serían las especialidades que si bien tendríamos que ir de la mano en una situación de pandemia. Muchas gracias, doctor. Bueno, quiero aprovechar una pregunta más, por favor. Doctor, solo 2 errores más frecuentes que usted identifica cuando llega el paciente con usted y qué consejo nos daría a todos los profesionales en general. 2 errores en el momento de recibir el turno o en el momento del ingreso del paciente. En el momento del ingreso, doctor. En el momento del ingreso. Uno,
la intubación con un tubo de calibre pequeño. Un paciente adulto que nos lo intuban con un número 6.5. Error creo que 2, el más importante, sería el no iniciar una ventilación inicial, sea en el servicio que venga de urgencias, en el piso de medicina interna, con parámetros, digámoslo, iniciales, vaya. Eso es así como que los 2 puntos que tendríamos que identificar, vaya. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, ante todo, la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres queda muy agradecida por su plática. Esperábamos este tema, era muy importante tenerlo y qué mejor con contar con usted, doctor Armando Sánchez. Le agradecemos muchísimo. Le brindo las palabras al doctor Luis Valle y al doctor Honorio para el cierre de la plática. Gracias. Sí, gracias, Moisés. Solamente nos queda agradecer al doctor por su brillante exposición. Creo que ha sido una charla muy bonita y didáctica, bastante docente, y con esto tenemos unos insumos que nos van a servir también en nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Espero tenerlo en cualquier otro momento. Para nuevas disertaciones. Creo que ha sido muy interesante lo que nos ha manifestado ahora. A la audiencia nuestra, que nos sigue tanto por el Zoom como por el Face, les agradezco asimismo su presencia y esperamos que en la siguiente plática estuviéramos juntos nuevamente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable por su parte. Sin duda, gracias por esta oportunidad de compartir experiencias. Cada presentación, cada exposición forma un reto, pero sobre todo la transmisión de conocimiento es la única forma de garantizar un aprendizaje constante. Así es, doctor Sánchez. Por ello mismo, nuestro agradecimiento eterno, y esperamos contar con usted en algún momento. Sabemos que esto va a seguir y estos temas como estos son demasiado importantes para dejarlos, y de repente hay que seguirlos también. Doctor Armando Sánchez, un gran abrazo y suerte ya en el DF y en su hospital y en su vida personal. Muchas gracias. Gracias, doctor Armando. Muchas gracias. Gracias.